Hola familias, bienvenido a ese canal del Padre Rogers. Entonces estamos en el 19ª semana del tiempo ordinario y vamos a compartir una reflexión sobre esta lectura del domingo. Entonces, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran ante que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a sola. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Y los discípulos, al ver caminar sobre el mar, se asustaron. «Es una fantasma», dijeron, llenos de temor, y se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y a Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, al escuchar a ese evangelio, la experiencia del miedo ante los fenómenos de la naturaleza pertenece a los más íntimos del ser humano. Nosotros como hermanos, nosotros como ser humano, tenemos esa experiencia de tener miedo. Después hay una pregunta fundamental: ¿quién no ha sentido el temor ante la fuerza ciega de un temblor de la tierra o de una tempestad eléctrica? Pues comprendemos los sentimientos de los discípulos de Jesús cuando en medio de la borrasca es una noche oscura y aparecer a un ser misterioso que camina sobre las aguas, a quien se identifica como una fantasma. Y Jesús, caminando sobre las aguas, se acerca a los asustados discípulos y les dice: «Ánimo, soy yo, no tenga miedo». Bueno, esas mismas palabras dice Jesús y cada uno de nosotros: «Ánimo, soy yo, no tenga miedo». ¿Qué podemos encontrar en esa lectura que acabamos de escuchar? Encontramos tres personajes, que es Jesús, los discípulos y a Pedro. Entonces empezamos por Jesús. Él ha tenido una jornada agobiadora, Jesús, y la multitud lo ha asediado con sus peticiones. He enseñado en qué consiste su propuesta de construir orden nuevo sobre la justicia y también sobre el amor. Él ha mostrado una particular sensibilidad con los enfermos, a quien ha curado de sus enfermedades. Y como si es como si lo anterior no fuera suficiente,
ha dado de comer a una multitud de gente, más de 5,000 personas. Ciertamente, Jesús ha tenido una jornada intensa y agotadora. ¿Y Jesús cómo se concluye Jesús esta jornada apostólica? El texto nos dice, después de despedir a la gente, subió al monte a sola para orar. Preguntamos tú y yo, cuando estamos terminando nuestro trabajo, ¿a dónde vamos a ir? A veces cuando terminamos nuestro trabajo queremos ir a tomar una botella de agua, una botella de bebida, y no tenemos tiempo. Como aprendemos de Jesús. Cuando terminé de despedir a la gente, fue al monte a sola para orar. Y llega la noche, estaba allí solo. Pero Jesús, la oración, como comunión íntimo con el Padre, lo era todo. Para usted y yo, ¿qué es la cosa más grande para nosotros? Para Jesús, la oración era todo en su vida. ¿Qué es más todo para ustedes? Entonces es una pregunta que cada uno puede contestar en su corazón. Bueno, entonces Jesús en ella, recuperaba la armonía interior en medio de la tremenda presión que debía soportar. Y nosotros, como el evangelio que hemos escuchado, nosotros también debemos seguir el ejemplo de Jesús y crear un espacio de silencio en los que podamos encontrar con nosotros mismos y hasta establecer la comunión con la naturaleza y comunicarnos con el bueno Dios. Pasamos ahora a los discípulos. ¿Qué pasó a los discípulos? Nos dice el texto que mientras Jesús hacía la oración en el monte, la barca iba y ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Entonces la situación era complicada, pues estaba solo en medio de la oscuridad y merced en las olas amenazadoras. Dice el comentarista del evangelista San Mateo que representar mediante la imagen de la barca, lo que podemos llamar esa imagen de Jesús, esa imagen de los discípulos, esa barca, para nosotros una teofanía, es decir, acontecimiento especial a los cuales se manifiesta el poder y la presencia de Dios. Jesús se manifiesta de la naturaleza. Por eso los discípulos confiesan, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y sabemos muy bien, nosotros como la tradición que tenemos de cada uno de nosotros, la tradición judía, cristiana y las antiguas religiones naturales, tenía su manera de encontrar con Dios. Cada cultura tiene su manera de decir a Dios en sus culturas. Hay algunos dicen el sol para ellos es un Dios, la luna, las estrellas, el fuego, la lluvia, el mar y los vientos. Entonces afirma la soberanía de Dios sobre todo ello. Dios es Señor de las aguas, el modelo del universo. Puso en movimiento los átomos. Está por encima de las tempestades. Jesús se muestra como Señor de la tempestad. Cuando pasó los discípulos en una barca donde había viento fuerte. Y en el Antiguo Testamento, Jesús contestaba como yo soy. No tema. Así se identifica a Dios en el Antiguo Testamento. Sobrenombre soy yo. Entonces Mateo utiliza esa imagen de la barca. ¿Qué quiere decir esa imagen de la barca? Los conflictos que se sacudían y las
primera comunidad, el oleaje, los vientos encontrados, simboliza el ambiente hostil que tenía que afrontar los primeros cristianos, así como las tensiones eternas que inevitablemente se presentan dentro de los grupos. Entonces, en medio de esta situación crítica, Jesús les acerca, pero no reconoce. Viéndolo andar sobre el agua, se asustaron, gritaron de miedo, pensando que era una fantasma. Si los discípulos que habían vivido tan cerca de Jesús experimentan ese sentimiento de abandono y temor, ¿qué podemos decir nosotros? Es natural que en ocasión nos sentimos perdidos, asustados y lejos de Dios. Cuando pasa en la vida, este mundo, esa barca nos presenta a nosotros que estamos viviendo. Hay momentos cuando encontramos una vida muy difícil, encontramos una vida donde sentimos perdidos, asustados, lejos de Dios. Cuando Jesús percibe los sentimientos de sus amigos, les dice: ánimo, soy yo, no tenga miedo. Es importante que podemos interioremos esas palabras de Jesús, contemplamos esas palabras de Jesús, las cuales disipan nuestra ansiedad y nos ayudan a recuperar la paz interior. Firmemente concentramos en nuestra atención al tercer personaje, que se trata a Pedro. Como es frecuente en su intervención, es impulsiva: si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. En esa propuesta están pintando Pedro de la reacción primaria. En poco segundo, Pedro pasa con la confianza a la duda, de la seguridad, miedo. Sálvame, que me ahogo. Jesús le entiende. Jesús le entiende. La mano le llama la atención. ¡Qué poca fe! ¿Por qué ha dudado? Entonces, el evangelio que hemos escuchado de San Mateo, el evangelio describe esa situación y sentimientos que parecen copiar en nuestra historia personal. Hay días que nos levantamos llenos de optimismo y también con energía, con fuerza, para superar todos los obstáculos que se presentan. Pero hay días que nos sentimos con pilas descargadas y nos aplastan los problemas más simples. También nos pasa igual con Pedro. A veces sentimos como estamos en un momento difícil. Estamos hundirse como en el agua, en este mundo que estamos viviendo cuando pasa un momento difícil. Qué bueno entender esas palabras de Jesús. Cómo Dios se manifiesta en nuestra vida a través de los acontecimientos de la vida diaria. Cuando escuchamos el profeta Elías, es el protagonista, sale a la cueva y quédate en el monte para ver al Señor. En el viento, esperando el viento, no estaba Jesús. En el terremoto no estaba Jesús. En el fuego no estaba Jesús. Elías cubrió el rostro en el monte y salió a la entrada de la cueva. ¿Qué podemos aprender de esa espiritualidad que nos ofrece el profeta Elías? Que aprendamos a descubrir la presencia de Dios y la realidad simple de la vida a través de lo cotidiano. Dios nos está diciendo que nos ama, nos quiere compartir con nosotros su gracia, y pedimos nuestra colaboración para construir un mundo más justo e incluyente. Entonces, al terminar de estas meditaciones dominical, no debe quedar
un mensaje de confianza, que en medio de las preocupaciones de la vida, cuando nos hundimos en medio de los problemas, escuchemos las palabras de Jesús. Ánimo, soy yo, no tenga miedo. Que sentamos a la mano de Jesús, que nos sostiene como lo hizo con Pedro, para que no nos hundamos. En este mundo podemos hundar. Cuando confiamos en Jesús, va a acompañar. Muchas gracias. El Señor te ama a ti. Busca a Él con la vida diaria. En este mundo estamos en una barca. Él siempre te acompaña, te quiere a ti. Por eso nos dice cada día, tenga valor. Yo estoy contigo siempre para acompañar, para ayudar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ustedes, nos acompaña para siempre. Muchas gracias, que tenga un feliz domingo. Sigue suscribiendo en ese canal del Padre Roger. Estoy invitando, suscribe y vamos a compartir cosas buenas sobre la vida diaria, sobre la vida cristiana. Muchas gracias y chao, chao.